2, hermano, pero tenemos que dar la palabra de Dios. Vamos a darle un poquito de prisa. Habla su Biblia, hermano, rápidamente, por favor. Pasaje devocional este día es Jeremías 3:15, hermanos. Amén, gloria a Dios. El pastor no se cansa, hermanos. Le damos descanso, pero el pastor no quiere descansar. Bendito sea el Señor. Pasaje devocional, Jeremías 3:15. ¿Ya lo tiene, hermano? Vamos a leer 3 veces. Dice: y os haré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Sí lo tiene, hermano? Vamos a leer fuerte, una vez más. Y os daré pastores con ciencia y con inteligencia. Una vez más. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Tome asiento, hermano. Tome asiento, por favor, póngase cómodo. Seguiremos hablando esta mañana, querido hermano, rápidamente acerca de la persona del pastor. Ya nuestra hermana Raquel en 2 exposiciones anteriores nos dio un panorama del pastorado en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este día retomaremos, hermanos, este tema acerca del pastor. Personalmente creo yo, hermanos, que es un tema de suma importancia en la vida de la iglesia en general, puesto que sin un pastor no habría una iglesia a quien pastorear, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo creo que ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué otra vez el tema del pastor? Pues les digo, hermanos, que estamos todavía en el mes en que conmemoramos el Día del Pastor, y cada año pues es necesario hablar acerca de este tema que nos atañe a todos como iglesia. Para introducirnos, hermanos, quiero decirles en este día que todos sabemos, hermanos, que el pastor es un pastor en el ámbito secular, es la persona que guarda, hermanos, y guía las ovejas o un ganado al aire libre. Pero en el ámbito de la religión, hermanos, el concepto del pastor se utiliza dentro del protestantismo y en el cristianismo evangélico. Amén. Amén. La palabra pastor, hermanos, aparece por primera vez en el libro de Génesis 4:2, cuando señala que Abel, hijo de Adán, era pastor de ovejas. Abra su Biblia, hermanos. Génesis 4:2 nos dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Sí, hermanos? Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue, ¿qué? Pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aquí encontramos la primera referencia bíblica, hermanos, en la palabra de Dios en torno al personaje del pastor. Quiero decirle también, hermanos, que la palabra pastor proviene del hebreo roe, es R-O-E-H, roe. Esta aparece, hermanos, 62 veces en el Antiguo Testamento. El término, hermanos, se relaciona con el verbo alimentar y se usa con referencia a Dios, el gran pastor, quien es el que apacienta o quien apacienta y alimenta a las ovejas, como nos lo enseña el Salmo 23 en el capítulo 1. Todos lo sabemos, el Salmo 23, ¿verdad? ¿Sí, hermanos? ¿Cómo dice el Salmo 23 en el capítulo 1, hermanos? Amén. Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Este texto en la palabra de Dios, querido hermano, nos enseña que Dios es nuestro pastor, nuestro cuidador, nuestro proveedor, y como su palabra dice, Él suple todas y cada una de nuestras necesidades. ¿Qué encontramos aquí también, hermanos? Yo encuentro 3 cosas y 3 aspectos muy importantes. El pastor de nuestras vidas, que es el Señor Jesucristo, o Dios, nos da protección, nos da provisión y nos da liderazgo. Esas son 3 cosas que hace un pastor también, y son 3 cosas que están activas todo el tiempo en la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos. Por otro lado, hermanos, encontramos el término Ra, que traducido del hebreo significa pastar, pacer, pastorear o apacentar. ¿Cuántos saben qué significa pacer, hermanos?
¿Cuántos saben qué significa apacentar? ¿Lo sabe usted, hermano? Bueno, pues pacer y apacentar son palabras similares que significan comer el pasto o llevar el ganado a pastar. Ese término, ra'á o pastorear, aparece 170 veces, hermano, en la palabra de Dios y tiene que ver con la manera en que los animales domésticos se alimentan a campo abierto bajo el cuidado ¿de qué? De un pastor. Ahora bien, hermanos, si nos trasladamos al Nuevo Testamento, en griego el término es poimen o poimano. Estas suelen traducirse respectivamente como pastor o pastorear. Ambas palabras, hermanos, son usadas un total de 29 veces, la mayoría de las veces para referirse a la persona santa de Jesús en el Nuevo Testamento. Pero dirá usted, hermanos, ¿qué tienen que ver las ovejas? ¿Qué tienen que ver los rebaños? ¿Qué tienen que ver los animalitos estos con los pastores o con la iglesia? Literalmente nada, hermano, pero el pueblo de Dios es llamado ovejas. Dios tiene un gran rebaño, hermanos, dispuesto por todas las personas que formamos la iglesia de Cristo en todos los confines de la tierra. Dios tiene un rebaño que en diversas regiones de la tierra formamos pequeños rebaños que somos llamados iglesia. Veamos, hermanos, la diferencia entre uno y otro. El término poimen tiene tres usos importantes, hermanos. El primero, le digo, en sentido natural, que es cuando un pastor cuida un rebaño no solamente para alimentarlo, sino para velar por su seguridad, como nos lo dice la Biblia en Mateo 9:36. Ahora su Biblia, hermano. Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. ¿Les suena familiar esto, hermanos? Un día fuimos ovejas sin pastor y andábamos desamparados y dispersos, pero Cristo tuvo compasión de cada uno de nosotros y ahora somos, ¿qué, hermanos? Parte del rebaño de Cristo, parte de la iglesia. Ya andamos dispersos, ya andamos haciendo cada quien lo que queremos por allá afuera, ¿verdad? Ahora tenemos un pastor, y un pastor que ha sido puesto por Dios para guiarnos hacia la presencia de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? La palabra poimen, hermanos, o pastor en griego, presenta a Cristo como el príncipe de los pastores. A su nombre sea la gloria. Y como el pastor por excelencia. El libro de Juan, capítulo 10, en su versículo 1, nos dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. La palabra poimen, hermanos, presenta a los que ejercen el pastorado en la iglesia de Cristo. Los pastores al frente de una congregación tienen un alto llamado a ejercer el deber y la vocación de conducir y de apacentar la iglesia de Cristo. Tienen un alto llamado, hermanos, a involucrarse en un cuidado tierno y en una supervisión correcta de la misma, presentándose como obreros aprobados. Mire lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo 2:15. Vamos a subir, hermanos, 2 de Timoteo 2:15. Vamos a leer rápido. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sí tiene su palabra, hermano, ahí? Vamos a leer fuerte una vez más. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia. ¿Qué es diligencia, hermanos? Diligencia es rapidez, es prontitud, es lo contrario a pereza. Y después nos dice la palabra de Dios que debe presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, un obrero pronto, un obrero diligente, un obrero dedicado, hermanos, al estudio bíblico, un obrero
insensato de las Escrituras. Aleluya. Por eso en esta mañana, hermanos, el tema lleva por título El pastor ideal. ¿Cómo dije, hermanos? El pastor ideal. Y yo pregunto, ¿para usted hay un pastor ideal, hermanos? ¿Tiene usted un pastor ideal? ¿Debería haber un pastor ideal? En primer lugar, hermanos, hablaremos acerca del trabajo del pastor. Quiero decirle, hermanos, que el ser pastor es una labor muy difícil, mucho más en estos tiempos modernos, por la inmensa proliferación de herejías sutiles, de interpretaciones antojadizas de la palabra de Dios, de manipulaciones, técnicas de control mental, voracidad económica, entre otros males. Muchos hombres y mujeres en los últimos tiempos se han levantado afirmando tener la vocación del pastorado. Lamentablemente, a la luz de la palabra de Dios, muchos de estos hombres y mujeres que se hacen llamar pastores han demostrado estar lejos de ser verdaderos ministros de Dios. Contrariamente a lo que la palabra de Dios dice, estos falsos obreros tienen características de las cuales habla la palabra de Dios y nos hace advertencias muy claras, hermanos, y que por supuesto no podríamos distinguir si no fuéramos asiduos lectores y estudiosos de la palabra de Dios. Pero, ¿cuáles son estas características, hermanos? ¿Cuáles son las características de estos falsos pastores, falsos ministros de Dios? Bueno, pues déjeme decirle, hermano, que la Biblia nos dice y nos habla contundentemente de hombres amadores de sí mismos, hombres avaros, hombres ambiciosos, vanagloriosos, blasfemos, amadores de los deleites más que de Dios. Y esto solo por mencionar algunos. La Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 11 versículos 13 al 15, abra su Biblia, hermanos. 2 Corintios 11, 13 al 15. Leamos fuerte. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a qué? Conforme a sus obras. En la actualidad, hermanos, este tipo de hombres falsos los podemos encontrar por todos lados. Si usted busca, por cierto, en las redes sociales, se encontrará con cientos de ellos. Y digo las redes sociales, hermanos, porque es la manera más fácil hoy en día de llegar a miles y millones de personas en todo el mundo. Los hay fomentando sus ideologías, ofreciendo favores, sanidades, hablando todo el tiempo sobre el famoso y nuevo evangelio de la prosperidad, bombardeando las pantallas de los monitores, de los móviles, con el número de su cuenta bancaria, pidiendo dinero por favor recibidos por sanidades. Y esto es todos los días, hermanos. No están donde está la verdadera necesidad, solo buscan el bienestar propio. No están interesados en la salvación de los hombres, no están interesados en la salvación de las almas. Su verdadero interés es el dinero, los placeres mundanos. Son fraudulentos, dice la Biblia, se disfrazan como ministros de Cristo. Pero no es maravilla, no. Mire, vamos a leer una vez más lo que dice la Biblia. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras.
Y nos dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y asimismo sus ministros. ¿Ministros de quién? ¿De Cristo? Ministros de Satanás. Se disfrazan como ministros de justicia, pero su fin será como sus obras. ¿Cómo son sus obras? Sus obras son malas, sus obras son aborrecedoras. Asimismo será su fin, será un fin malo. Les digo, hermanos, que si bien es cierto que pastorear tiene muchos inconvenientes, también tiene muchas conveniencias. Sabemos lo difícil que es y que resulta por las grandes batallas que se libran por la salvación de las almas. El buscar que la imagen de Cristo sea formada y reflejada en la vida de los creyentes duele. Y lo digo, mi querido hermano, porque sabemos que el pastor clama por la congregación, el pastor llora, el pastor enseña, el pastor ministra, consuela, el pastor edifica, pero también el pastor exhorta, hermanos. Exhorta a la congregación, y esta última, sin embargo, tengo que decirles, muchas veces no es bien recibida ni bien vista. E incluso la mayoría de las veces es mal entendida, ya que ocasiona personas inconformes, personas alejadas de Cristo. Hombres y mujeres que muchas veces no valoramos el trabajo pastoral y que muchas veces no nos damos cuenta que el pastor también padece, también sufre por nuestras malas conductas, por nuestras malas decisiones. Le causamos preocupación y que junto con nuestros problemas como parte de la iglesia de Cristo, también vive una angustia espiritual, hermanos. Tal vez, no lo sé, allí en la soledad de la oración, a solas con nuestro Salvador, pidiendo dirección para solucionar cada uno de nuestros problemas, de rodillas a altas horas de la madrugada, gimiendo y clamando por la iglesia que nuestro Señor Jesucristo puso en sus manos. Amén. Y aunque todos sabemos, hermanos, que la iglesia le pertenece a Cristo, el pastor desempeña un papel fundamental e importantísimo, puesto que él es el encargado, hermanos, de velar y apacentar la congregación. Hebreos 13:17 nos dice, hermanos, así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Por qué? Porque esto no es provechoso. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Qué significa sujetaos? ¿Qué significa sujetar? ¿Usted lo sabe, hermanos? Sujetaos se refiere a estar obedientes, bien agarrados, en este caso a nuestro pastor, sin soltarse, en obediencia extrema. Primeramente, el texto bíblico, hermanos, nos habla acerca de la obediencia y la sujeción. En este caso decíamos a nuestro pastor, quien ha sido puesto por Cristo, nuestro Señor, quien es, como dice la palabra de Dios, el que vela por nuestras almas, y porque ellos o él, hablamos de los pastores, darán cuenta ¿a quién? A Dios de nuestras vidas espirituales. Por ello, entonces, mi querido hermano, es bueno ser obedientes y andar en sujeción, como dice la palabra de Dios. Primeramente, ¿a quién? A Dios, y después al siervo de Dios en la iglesia. Quiero hacer aquí una aclaración, hermano. El hecho de ser obedientes y andar en sujeción no significa sometimiento. Sometimiento es rendir control total a alguien autoritario. ¿Qué es lo que quiero decirles, hermanos? Debemos entender que el líder de la iglesia, es decir, el pastor, no viene a ser un jefe autoritario y autócrata. ¿Qué es un autócrata, hermanos? Les digo, un autócrata es una persona o un dictador
que ejerce una autoridad ilimitada y no permite opiniones contrarias a las que él dicta. Eso es un autócrata, hermano. Entonces, retomando, el pastor de la iglesia no es un jefe autócrata, hermanos. No es un jefe autoritario que se ensaña y se enseñorea con la congregación, sino por el contrario, son siervos que ejercen su autoridad con amor, con tacto, con cuidado, apacentando el rebaño del Señor, como lo dice la palabra de Dios. Abra su Biblia en Hechos 20:28. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño y que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Una vez más, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño, y que el Espíritu os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿A quién está hablando, hermanos? Al siervo de Dios, al pastor, al obrero, al obispo. Una recomendación fuerte hacia el pastor que ha sido puesto por el Espíritu Santo. Y a su vez, hermanos, una recomendación de cuidar la vida espiritual propia y la vida espiritual de la iglesia. Aclarando que la iglesia le pertenece a Cristo, pues él la ganó a precio de sangre. Amén. Enfatiza claramente, hermanos, que la iglesia le pertenece a Cristo, el Señor, no al pastor. Primeramente, es el Señor de él mismo y de la iglesia que ha depositado en sus manos. Qué tremenda responsabilidad es esta, hermanos. Qué tremenda y qué responsabilidad tan fuerte. Se trata del rebaño del Señor. Se trata del pueblo de Dios, el pueblo que Cristo compró a precio de sangre y por el cual se libra una lucha espiritual poderosa. Un pueblo costosísimo, hermanos, adquirido con un gran sacrificio y que Dios pone en manos de sus servidores aquí en la tierra, hermanos. El apóstol Pedro escribe con respecto a esto. 1 Pedro 5, 2 y 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, ¿quiénes? Los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, es decir, entre los pastores, cuidando de ella. ¿De quién habla? De la iglesia. No por fuerza o no por compromiso, ni por ganancias deshonestas, sino voluntariamente, con ánimo pronto, o con diligencia, como decíamos antes, con prontitud. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, es decir, con humildad, con testimonio, con mansedumbre. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Nuestro Señor Jesucristo es el príncipe de los pastores. A su nombre sea la gloria. Bendito sea su nombre. El ministerio pastoral, hermanos, de ninguna manera es un trabajo fácil, ni es un trabajo que pueda ser desarrollado por cualquier persona, puesto que requiere primeramente, hermanos, de un llamado de parte de Dios, y por otro lado requiere de vocación de servicio, de mucha responsabilidad y una conducta intachable, pero sobre todo, hermanos, de mucho amor por Dios y su obra.
es decir, por las almas que han creído en Cristo y que han sido rescatadas de la condenación eterna, y que posteriormente, hermanos, deben ser guiadas y pastoreadas para poder conformar una iglesia bien adoctrinada, una iglesia bien fundamentada en la palabra de Dios, una iglesia santa, una iglesia que trabaje a la par de su pastor en pro de engrandecer siempre el reino de Dios. Amén. Y aunque para el ministerio pastoral, hermanos, en buscar consolidar una congregación que sea constante, fiel, participativa y santa, donde más prevalezca la unidad, a veces pareciera tan difícil y tan lejano. ¿Sabe por qué lo digo, hermano? Porque el solo hecho de levantar discípulos verdaderos, que seamos capaces de olvidarnos de nuestros propios intereses, por buscar los intereses de Dios, requerirá de parte del pastor, hermanos, un trabajo de por vida. Requerirá de mucha entrega, exigirá al pastor horas y días de sufrimiento, de luchas constantes, de intensas oraciones, desvelos. Sin embargo, hermanos, todas estas dificultades, quiero decirle, y circunstancias no muy gratas, son las que Dios permite en un hombre que ha sido llamado al pastorado. Porque para forjar un verdadero pastor, hermanos, un pastor que no se doblará con los fuerzas, permanecerá de pie sin retroceder un solo paso. La palabra de Dios dice en Hebreos 10:39, hermanos, abra su Biblia. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿A quién se refiere, hermanos? Hablando a los hijos de Dios, dice este texto que nosotros no somos de los que retroceden. ¿Esto aplica al pastor? ¿Aplica a los ministerios? Claro que sí. Y aplica a toda la iglesia en general, hermanos. Porque si retrocedemos, hermanos, será para condenación, dice la palabra de Dios. Pero si tenemos fe, entonces es para preservación del alma. No somos de los que retroceden. En ninguna manera somos de esos. Estamos bien parados y bien fundamentados en la roca que es Cristo el Señor. Bendito sea su nombre, y nuestra fe bien establecida, hermanos, en sus promesas. Como dice su palabra, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que mantendremos nuestra fe para la preservación, hermanos, de nuestra alma. A su nombre sea la gloria. Rápidamente, hermanos, quiero hablarle en segundo lugar del pastor y sus batallas. Quiero decirle que buscando información sobre la vida pastoral, hermanos, y aquí mucha atención, me encontré en internet con un estudio realizado en las iglesias cristianas de Estados Unidos. Un estudio que arroja estadísticas muy lamentables en torno a la vida de los pastores. Quiero leerles algunas de ellas, hermanos, esperando que nos hagan reflexionar como iglesia sobre el cuidado que le estamos dando a nuestro pastor y a la familia pastoral. Después de más de 18 años de investigación en las tendencias pastorales, hemos encontrado que la profesión o el trabajo del pastor es muy estresante, tal vez mucho más que la de los médicos y los abogados. La investigación se realizó a cerca de 1,050 pastores y esto es lo que encontramos. Dice así: 97% de los pastores han sido traicionados, acusados falsamente,
o heridos por sus amigos de confianza. 70% de los pastores batallan contra la depresión. 1.500 78% de los pastores no tienen amigos cercanos. 90% reporta trabajar de 55 a 75 horas cada semana. El 94% de las familias de pastores sufren la presión del ministerio pastoral. Y estos son solo algunas estadísticas, por supuesto, hermanos, son estadísticas fuertes, estadísticas duras, y cada pastor es diferente, cada congregación es diferente, pero sí nos hace reflexionar sobre la importancia de poner cuidado en el pastor y su familia. Quiero decirle, hermanos, los pastores permanentemente están librando una lucha en las iglesias contra la apatía, contra la indiferencia de la congregación, contra las quejas, contra las críticas o la rebeldía, las cuales se vuelven una lucha constante. La deslealtad y la infidelidad de creyentes que no logran sujetarse a sus pastores. Esto es muy lamentable. Creyentes que no quieren ser saciados del alimento espiritual que es la sana doctrina y que ésta se les da dentro de su iglesia a la que pertenecen, que insatisfechos y movidos por la comezón de oír, buscan otras congregaciones, escuchando a pastores que no son sus pastores, poniendo en tela de juicio la autoridad y la sujeción a su pastor. Sin darnos cuenta, hermanos, porque así es, no tenemos el discernimiento. Y cuando visitamos otras congregaciones, hermanos, donde lamentablemente no hay sana doctrina, estamos participando justamente de eso. Estamos participando de falsas doctrinas, de falsos milagros, rituales extraños, falsas manifestaciones del Espíritu. Pero ¿por qué pasa esto, hermanos? Yo pregunto, ¿por qué pasa esto? ¿Será, mis hermanos, que estamos cansados de escuchar y ver al mismo pastor cada semana? ¿Será que sus prédicas ya no tienen la misma fuerza? ¿Se nos hacen aburridas? ¿O será que nos hemos hartado que nos prediquen acerca de la santidad, del arrepentimiento, del pecado, y que pensamos que todo esto ya pasó de moda, hermanos? Pensamos que el pastor tiene que modernizarse, que tiene que hablar temas actuales, temas motivacionales, por cierto, que muevan sobre todo a los jóvenes, porque ahora en las iglesias la gente solo quiere ver y escuchar milagros, solo quiere ver sanidades, solo quiere ver maravillas, visiones. Ya no quieren himnos y cánticos espirituales, ahora quieren cantos con rock, música electrónica y diversos ritmos sensuales que provocan todo menos santidad. ¿Se puede imaginar, hermano? ¿Se puede imaginar todo lo que podemos lastimar a nuestro pastor? Y todo lo que provocamos por pensar que no pasa nada. Lastimamos el corazón del pastor y lastimamos a la iglesia que nos ha arropado por años. Casualmente, hermanos, recuerdo una plática con una hermana que hace un tiempo se congregaba aquí con nosotros. Me reservo
tuvo el derecho de emitir su nombre por varias razones. Aquí recibió la sana doctrina, aquí se le arropó, pero no fue suficiente. Ahora se reúne en una de esas iglesias a las que no les hace falta nada, que tienen todos los dones posibles, todas las lenguas posibles, tienen visiones, sanidades, etc. Una ocasión, mi esposa y yo la encontramos, mi hermana Moni, y platicando acerca de todo esto que les he mencionado, tajantemente nos dijo así: pues yo voy aquí a esta iglesia por todo lo que veo, y el día que yo lo vea todas estas cosas, fácil, me voy de aquí a buscar otra iglesia donde sí las hay. Yo pregunto, hermano, ¿será esto espiritual? ¿Será que verdaderamente nacimos de nuevo? ¿Será que verdaderamente somos hijos de Dios y buscamos el alimento espiritual, la sana doctrina? Pero volviendo al tema del pastor, hermanos, yo quiero preguntarle, ¿le gustaría, o más bien, nos gustaría tener un pastor de esos modernos que ahora son llamados pastores light? ¿Sí he escuchado, hermanos, acerca de esos pastores? Nos gustaría tener un pastor de estos que, con tal de tener el templo lleno, permitiera todo un desorden espiritual. Un pastor que, en lugar de pastorear, de alimentar, de apacentar, de preocuparse por cada uno de sus miembros, solo se dedicara a engordar la iglesia con herejías, con basura doctrinal y cultos de alabanza y de oración que más bien padecieran conciertos de artistas mundanos o salones de baile llenos de luces, de humo. ¿Nos gustaría esto, hermanos? Es muy triste esto, hermanos. Es muy triste esto que está pasando en las iglesias. La mundanalidad se está introduciendo en los altares y los pastores están siendo rebasados porque las iglesias los obligan a revolucionar la vida espiritual. Damos gracias a Dios, hermanos, que todavía hay pastores conforme al corazón de Dios. Damos gracias a Dios que todavía hay pastores fuertes y esforzados en cumplir con la santidad requerida a una costa de sus propias vidas. La palabra de Dios dice en Gálatas 1:10, hermanos: pues busco el favor de los hombres o el de Dios. Abra su Biblia, hermano, ¿la tiene? Gálatas 1:10. Pues busco, o más bien busco el favor de los hombres o el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. ¿Usted qué piensa, hermano? ¿Agradamos a los hombres o agradamos a Dios? ¿Cómo dice? ¿Agradamos a los hombres o agradamos a Dios? ¿O servimos a los hombres o servimos a Dios? Primera de Timoteo 4:16 dice, hermanos: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Una vez más, lo leemos fuerte, hermanos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El pastor, hermanos, está llamado a no solo tener celo de la sana doctrina, está llamado a enseñarla y también a tener cuidado de su vida espiritual delante de Dios y delante de la iglesia. El texto bíblico, hermanos, que acabamos de leer nos dice que el hombre de Dios debe ser un predicador
fiel de las Escrituras. Además de analizar su vida espiritual, debe tener cuidado de sí mismo, debe persistir, debe aferrarse a la sana doctrina, pues de esta manera, dice la palabra, te salvarás a ti mismo y a quienes, y a los que te oyeren, en este caso, a los que conformamos la iglesia de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué tan importante es aferrarnos a la sana doctrina? ¿Qué tan importante es sujetarnos a nuestro pastor, a su palabra, estar bien puestos en la iglesia que nos vio nacer? Las batallas, hermanos, del pastor son muchas. Las batallas del pastor son muy difíciles. Tengo que decirles, hermanos, con gran tristeza en mi corazón, en muchas iglesias hay rebeldía, hay hermanos rebeldes que contaminan, que desaniman, que muchas veces dividen el rebaño, diseminando entre la grey chismes, mentiras, falsas acusaciones y pleitos entre los mismos integrantes de la congregación. Todo esto, hermanos, viene de gente que no permiten ser pastoreados. ¿Por qué? Porque se creen autosuficientes y creen que no necesitan que les enseñen, tal vez porque piensan que todos lo saben. Otros más, hermanos, porque la soberbia ha contaminado los corazones. Se levantan en contra del pastor. ¿De quién más? En rebeldía, en desobediencia, muchas veces culpándolo de lo que nos pasa y pensando que no le interesa nuestra vida espiritual. Pero ¿qué creen, hermano? Que el pastor siempre está enterado y preocupándose sobre nuestras vidas. El pastor sabe desde cuántos congregantes tiene y desde cuántos congregantes faltaron la semana pasada al culto. Él está al tanto de todo y déjeme decirle que no es porque quiera él tener control total de nuestras vidas, ¿no? Él no quiere eso ni forjar un autoritarismo, como decíamos al principio. Quiero decirle que es porque el siervo de Dios, su pastor, mi pastor, sufre, llora, se angustia cuando los creyentes no caminamos rectamente delante de la presencia de Dios. Quiero decirle, mi hermano, en el amor de Dios, debemos de ser o dejar de ser parte de las batallas que el pastor vive cada día. Debemos aminorar un poco sus preocupaciones. Vengamos a la obediencia a Dios y a su siervo, siendo parte de la misión y del trabajo que se realiza en la iglesia local. Pues no olvidemos que Él dará cuenta a Dios de nuestras vidas, pero también nosotros somos en gran parte responsables de la vida espiritual. Abra su Biblia, hermano, en el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Primer libro a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Dice así, hermanos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Una vez más, fuerte, hermanos, ¿no lo escucho? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Dice que reconozcáis, implica la idea de
de apreciar el verdadero valor de una persona. En este caso, la persona que nos preside, es decir, que nos dirige y que es el líder que nos amonesta y nos exhorta, el líder que nos ministra y que nos guía, y que además dice, los tengamos en mucha estima y amor. ¿Por qué? Por causa de su obra. Amén. Por otro lado, hermano, muchas veces en las congregaciones el paso del pastor es muy lento y pareciera incluso que no se avanza. Hay muchas y diferentes causas, hermanos, acerca de las situaciones que se viven en las congregaciones en torno a la obra de Dios. Pero hay una muy importante que gira en torno al pastor. Y esta, hermanos, es el factor económico. Permítame decirle que no es muy halagador, hermanos, escuchar esto. No es muy halagador saber que muchas veces la escasez y la necesidad se asoman en la familia pastoral. Y yo pregunto, ¿alguna vez lo hemos tenido en cuenta? Que más allá de verlo todo el tiempo al pastor fuerte, sonriente, parado en el púlpito, lleno de autoridad, déjeme decirle, hermanos, detrás del ministerio que representa hay necesidades, como lo hay en cada hombre, como lo hay entre nosotros. El pastor es esposo, es padre de familia. El pastor es un hombre de carne y hueso, que se cansa, que se enferma, que tiene una esposa, que por supuesto también tiene necesidades, alimento, calzado, vestido, medicinas cuando hay enfermedad. Hombres y mujeres de Dios que todo el tiempo están dispuestos a escuchar a la iglesia y resolver nuestros problemas, que por supuesto nadie podría resolver. ¿Por qué? Porque son problemas espirituales. Orando por los enfermos y atendiendo en muchas ocasiones los servicios funerarios de hermanos que han partido a la presencia de Dios. Me consta. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Alguna vez nos habremos preguntado o nos habrá pasado por la cabeza si el pastor recibe algún pago por el trabajo realizado? Bautizos, bodas, presentaciones, 15 años, servicios funerarios, como ya dije. Todo esto requiere un trabajo. Usted y yo, todos y cada uno de los que estamos aquí, tenemos un trabajo. Todos realizamos un trabajo. Creo yo, todos recibimos un salario o una remuneración por el trabajo que realizamos durante las horas en que nos esforzamos. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿No es así? Quiero decir, hermanos, que, como dice la palabra de Dios, el pastor también es digno de recibir un salario, una remuneración. Pero hablemos también un poco, hermanos, acerca de la gran necesidad que tiene el pastor de tomar un poco de descanso. Y aquí quiero hacerle una observación, hermanos, por si usted no lo ha notado. Usted sabe, hermanos, por qué estoy el día de hoy aquí, yo tomando el lugar
lugar del pastor? ¿Usted sabe, hermanos, por qué ha visto a mi hermana Moni tomando el lugar? ¿O algunos otros ministerios que lo hacen con más regularidad? Pues estamos aquí, hermanos, tomando el lugar por causa del cansancio del pastor. Usted tal vez no lo sabe, pero me tomaré la libertad de decírselo en esta mañana. Quiero decirle que la experiencia de transmitir en vivo, hermanos, por causa de la pandemia, fue un tiempo de intenso trabajo, de arduo trabajo para todos los que estuvimos en la oficina donde se realizaron las transmisiones. Pareciera ser que es un poco más fácil, pero no. Pero quien resintió, hermanos, lo más pesado del trabajo, quien resintió lo más duro de lo que hicimos en ese tiempo, fue el pastor. Así es. El pastor fue el que llevó la mayor parte de la carga emocional y estresante de todo lo que se realizó. El pastor se vio esforzado, o más bien se vio en necesidad de buscar prédicas y de traer prédicas que llegaron al pueblo de Dios, un pueblo de Dios que por supuesto estaba en sus casas y que necesitaba de prédicas que llegaran al corazón, prédicas que animaran en los tiempos difíciles, prédicas que animaran en tiempos de necesidad fuerte. Prédicas que animaran el corazón de aquellos que estaban padeciendo enfermedad, de aquellos que estaban padeciendo por la falta de un ser querido, prédicas que llegaran a lo más profundo del corazón y que asistieran, o que más bien fueran asistidos por el poder del Espíritu Santo, enseñándolos y diciéndolos que todo estaba bien, que nos mantuviéramos en nuestra casa resguardados por causa de la pandemia. El pastor se preocupó en extremo por saber cómo estaba la iglesia. Solamente sabía de la iglesia por medio del internet, por medio de la computadora, del ordenador. Y por ese medio sabíamos que había enfermedad, sabíamos que había necesidad. Y esto le causó un estrés a tal grado, hermanos, que llegó un momento en que su ritmo cardíaco disminuyó muy peligrosamente. Esto no lo sabía usted, hermano, pero así fue. A causa del cansancio, hermanos, y del estrés provocado por el trabajo, vimos al pastor enfermo, cansado, con una fuerte hinchazón en sus pies durante la transmisión. Un buen día, hermanos, hubo unas condiciones para abrir el santuario y nos dijo a los ministerios: hasta aquí llegué yo. Ya lo que resta del año les toca a ustedes. Algunos de los ministerios, hermanos, pensamos que era broma, pero no era broma. El pastor verdaderamente está cansado. Se siente cansado y le hemos dado un poco de descanso, pero el pastor no quiere descansar. El pastor sigue trabajando, bendito sea el Señor. El pastor nos está dando motivos para ir adelante, hermanos. Y yo glorifico el nombre de Dios porque la fortaleza que el pastor tiene proviene de la presencia de Dios. Pero sí, hermanos, los pastores necesitan descanso. Necesitan por lo menos un día de reposo a la semana y varios días de vacaciones cada año. Es necesario, hermanos, por la salud de los pastores y por el bienestar de la iglesia. Abra su Biblia, hermanos, en 1 Timoteo 5, 17 y 18 y veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dice así la palabra: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos con
dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Le leo una vez más: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí la palabra anciano, hermanos, denota sabiduría, pero también equivale a obrero, obispo, siervo o pastor. Digamos pues, los ancianos que gobiernan bien y dan alimento espiritual a la iglesia son acreedores ¿de qué? ¿Son acreedores de qué, hermano? ¿Le hago ahí su palabra? Son acreedores de doble honor. Dice que los que enseñan y predican deben ser ¿qué? Deben ser tenidos en doble honor. Amén, hermano. Y deben ser honrados por el salario correspondiente, porque el que trabaja en enseñar y predicar es digno de su salario. ¿Es necesario considerar esto, hermanos? ¿Usted cree que es necesario considerarlo? La palabra de Dios lo dice, hermanos, no lo digo yo. Es necesario tomar en cuenta lo que la palabra de Dios habla. Ellos, los pastores, no comparten con la iglesia, hermanos, sobre sus necesidades personales ni la problemática económica que muchas veces viven. Pero es hermoso, hermanos, cuando la iglesia se preocupa y se esfuerza para suplir las necesidades de la familia pastoral. Ellos son personas comunes que también necesitan ser amados, hermanos. Y nuestras demostraciones de amor, nuestras demostraciones de aprecio y respeto les producen un gran sentimiento de bendición de parte de Dios. Yo le insto, hermanos, para que tomemos la palabra de Dios y nos acercamos a nuestro pastor o a nuestros pastores. Un abrazo, un saludo, una remuneración, gasolina, hermanos, tal vez. Todo esto es de aprecio hacia el pastor, hermanos. Recordemos también que continuamente son el blanco del ataque del enemigo. Constantemente y en todo tiempo, hermanos, están siendo golpeados. En todo tiempo necesitan cobertura de oración de parte de la iglesia. En todo tiempo necesitan intercesión de parte de los ministerios. La oración, hermanos, es el recurso más poderoso para proteger su ministerio y la integridad de su corazón. Salmo 37, hermanos, ¿qué nos dice? Salmo 37, versículo 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, mas la descendencia de los impíos será destruida. Una vez más, como dice, fuerte, hermanos, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, mas la descendencia de los impíos será destruida. Para finalizar, hermanos, les diré que aunque ser pastor tiene sus dificultades, no todo es tan malo. Si bien sabemos que en medio de este camino tan difícil, pero tan bendecido, los pastores encontrarán, hermanos, buenos amigos, discípulos amados, hermanos honestos, fieles, leales en tiempos buenos y sobre todo, hermanos,
en tiempos malos, que es cuando más se necesitan. Creyentes que apoyen al pastor y la obra que Dios puso en sus manos. Ministerios obedientes, ministerios constantes y generosos, dispuestos a apoyar y a servir. Gente que recibimos de lo que Dios puso en tu corazón, pastor. Después de todo, hermanos, después de todo, pastor, por ellos vale la pena seguir sirviendo a Dios. Por eso en esta mañana yo te digo a ti, pastor, yo te digo a ti, iglesia, no hay pastores ideales, hay pastores conforme al corazón de Dios. A ti, pastor, que has formado hombres y mujeres fieles, los has visto caminar, los has visto caerse y volverse a levantar, pero te sorprenderás cuando un día levanten el vuelo y lleven esos preciosos tesoros que fuiste depositando día con día en sus corazones, y entonces salgan a plantar la preciosa semilla del Evangelio. Entonces, pastor, tu corazón se llenará de alegría, te gozarás y dirás a tu Señor: ¿valió la pena, Señor? Valió la pena. A ti, hermano querido, recibamos la palabra de Dios y la exhortación con humildad. Recibamos el consejo y pongamos manos a la obra, hermanos. Cambiemos nuestras actitudes y volvámonos al siervo del Señor. Volvámonos al siervo del Señor en cada congregación donde estemos. Volvámonos a nuestros pastores. Dios está hablando hoy, hermanos. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de clamar a la iglesia. Es tiempo de clamar a Dios para que nos dé y se levanten pastores conforme a su corazón. Pastores temerosos de Dios y no pastores light. Pastores que en todo tiempo sirvan a Dios y sirvan a la iglesia, esforzados y llenos del poder del Santo Espíritu de Dios. ¿Por qué no te pones de pie en esta hora, hermano? Y ahí en tu lugar clamamos a Dios porque levante pastores, porque Él fortalezca a nuestro pastor en esta iglesia. ¿Por qué no levantas tus manos en esta hora, hermano, y clamas junto conmigo por la vida de nuestro pastor, por la iglesia de la familia pastoral? Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, Dios del cielo y de la tierra, como iglesia, Señor mi Dios, recibimos la exhortación de tu palabra y recibimos el consejo, Padre. Permite, Señor mi Dios, que esta mañana tu presencia, Señor mi Dios, y tu palabra quede en nuestros corazones, Dios del cielo. Que la palabra que hemos recibido este día, Señor mi Dios, podamos, Señor mi Dios, hacerla realidad en nuestra vida y en la vida de nuestro pastor. Te pedimos por la vida de tu siervo, Señor mi Dios, en este lugar. Te pedimos que sigas fortaleciendo, Dios del cielo, y que permitas que tu presencia sea sobre él. Señor mi Dios, te pedimos por la vida de nuestra hermana Raquel y por la vida de sus hijos. De cada uno de ellos, Señor mi Dios, ten cuidado y permite, Señor mi Dios, la provisión de tus manos preciosas. Permite, Señor mi Dios, que como iglesia pongamos manos a la obra, Señor mi Dios, y
Bendigamos, Dios del cielo, cada día la vida de nuestro pastor en este lugar. Dale la fortaleza, Señor mi Dios, y la fuerza espiritual para seguir, Padre, en este camino y en esta obra que tú has puesto en sus manos. Como iglesia, Señor mi Dios, humildemente te lo pedimos, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Cantemos este canto, hermanos. Rogamos a Dios que bendiga a nuestro pastor. Rogamos a Dios que bendiga la vida de su siervo. Levante su mano, hermano. Oramos este canto. Gracias. Otro himno y usted sabe con este himno vamos a pasar a